mensaje. Una radio. La perfecta compañía. Hola, 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 amados hermanos, amigos, qué gusto compartir esta transmisión. Una más, y van cuántas transmisiones, ahí está en nuestro corazón, es nuestro anhelo compartir la palabra, la poderosa palabra, la que puede hacer impacto en cada vida, en cada corazón, claro, en aquel que abra su corazón. Apocalipsis 3:20, el Mesías está hablando y está diciendo: de aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Claro, intimidad, una sociedad, una coinonía entre las cosas espirituales y cada uno de nosotros. Muchas personas inmediatamente al primer toque de la puerta están abriendo justamente su corazón, su mente, y dispuestos a escuchar la palabra del Señor, justamente a oír el mensaje de fe, un mensaje de salvación, un mensaje que seguramente va a cambiar las trayectorias de la vida de todo aquel que está atravesando tal vez un momento difícil, angustiante. Bueno, el Señor puede hacer todas aquellas cosas que para nosotros son imposibles, Él las hace posibles. Él es el especialista. En este día ya pasó. Rápido pasamos por el tiempo. Los acontecimientos suceden rápidamente. Así es la Biblia, la palabra, dice el Mesías: los cielos, los distintos acontecimientos, episodios en el cielo, en el universo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que permanece para siempre. Pedro va a citar al profeta Isaías y va a decir: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Se la ha tratado de destruir, se la ha bombardeado. Muchos años la historia lo cuenta, los distintos relatos. Pero claro, no, el Mesías lo dijo: van a pasar, pero la palabra, mi palabra, no pasará, sino que permanece para siempre. Hay una gran importancia en observar, en obedecer, escudriñar, investigar las Escrituras, claro, porque es el manual del usuario. Lo necesitamos, el hombre necesita, es un GPS espiritual, necesita dirección, necesita tal vez corregir algunas cosas, la trayectoria de nuestras vidas. Es bueno, es bueno los cambios, claro, en algunas personas se producen rápidamente. Recién lo decía, el primer toque de la puerta, como el Mesías que está llamando para que si alguno oye, abra esa puerta, se produce rápidamente. En otros tarda un poco. Y en algunos, nada, se van a la tumba, pero claro, nunca han abierto, nunca han dispuesto su corazón para escuchar la poderosa palabra del Señor. Ya se están conectando, mis queridos hermanos, asistencia perfecta. Por ahí digo, claro, hay que hacer un asado y compartir con toda la audiencia, pero hay que ver los precios de la carne. Ahí lo tengo a Walter Box, me dice: buenas tardes, mi querido hermano Walter, un abrazo grande. Buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor. Está Cuapé en su QTH, ahí está en este horario, un horario especial. ¿Por qué? Porque recién terminamos nuestras reuniones de este día con los hermanos compartiendo. Es bueno, es bueno. Lo dice la Biblia, el Salmo 133, cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí hay algo especial, ahí hay vida eterna, hay sanidad, hay cuantas cosas que a los ojos humanos a veces no lo podemos notar, pero sí se manifiestan. Mi querido hermano el Sergio Cajas, el Johnny, está con mi mamá Teresa, está con Rubén y con Dioli, atentos a la palabra del Señor. Bendiciones, atentos a la palabra bendiciones. Hoy vamos a hablar, claro, a lo largo de esta semana. Ayer hicimos una introducción, un panorama de lo que íbamos a hablar, y justamente
es de esto, de las bendiciones y también de las maldiciones. ¿Qué cosas provocan que los cielos se abran? ¿Qué cosas provocan, que las maldiciones también visiten, que las maldiciones toquen a tu vida? Por eso es una necesidad que las personas, el Mesías lo dijo, no es que se me ocurra a mí, el Mesías, Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos, en Juan, Johanan, el libro de Juan, el Evangelio, en el capítulo 8, versículo 32, dice que conoceréis y conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Parece ser claro que las personas no pueden experimentar en su totalidad la libertad con la cual Cristo, Yeshua, nos ha hecho libres. Hay personas, claro, que siguen esclavizados en el tiempo, justamente en ese relato, capítulo 8 de Juan, los religiosos de la época, los fariseos, los saduceos, los escribas, una lucha constante con el Mesías Yeshua. Y claro, ella decía, nosotros somos descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos, jamás hemos sido esclavos. Claro, literalmente, tal vez no estuviste en una prisión, en un calabozo, en un sistema penitenciario, provincial, nacional, en una cárcel. A mí me ha tocado ir a visitar, claro, personas que están ahí a llevarle un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y realmente es triste, es angustiante esa situación. Pero claro, la justicia de alguna forma tiene que actuar. Y ahí está, los religiosos decían, nosotros no hemos sido esclavos nunca, porque somos del linaje de Abraham. Pero claro, habían muchas cosas que esclavizaban, las tradiciones, el a mí me parece, y por qué, los cuestionamientos, las rebeliones, las murmuraciones, los malos pensamientos, las malas palabras, los malos hábitos que corrompen las cosas espirituales. Entonces, si examinamos, por eso cuando se comparte la cena, esa cena de 1 Corintios capítulo 11, 23, dice, ahí hay un versículo que dice, cada uno pruébese a sí mismo y coma del pan y beba del vino, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo de Cristo, dice juicio, eso dice 1 Corintios capítulo 11, juicio come y bebe para sí. Por tanto, hay muchos débiles en la fe, muchos enfermos y una tercera categoría dice, y muchos duermen, se mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no disciernen, no prestan el tiempo, no prestan la debida atención para oír la palabra, para escudriñar, para investigar en el manual del usuario. Él nos creó, el Abba, el Padre, el Todopoderoso, pero claro, nos ha dado las instrucciones, los mandamientos. ¿Para qué cosa, pastor? Para que nos vaya bien, para que nos vaya bien. Esa es la idea, esa es el sentimiento, el propósito de la escritura. Todo esto, las hojas, la tinta, el papel, nos hablan justamente de esto, de la importancia de la palabra del Señor. Voy a bajarle el volumen a este teléfono. Así que ahí estamos, queridos hermanos, es una bendición como cada día compartir la poderosa palabra del Señor, quien les habla, un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe, pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti. Tanti es la localidad de la provincia, claro, provincia de Córdoba, en la bendita República Argentina. Te bendecimos, Argentina, oramos, clamamos unidos. La Biblia, la Torá dice que si tan solo dos de vosotros se pusieren de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieran en la tierra, será hecho por mi Padre que está en los cielos, dice el Mesías.
porque donde están dos o tres congregados no es necesario una multitud, tan solo dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Mesías Yeshua. Entonces esa es la importancia, bendecimos el país, bendecimos cada hogar, cada vida, cada familia desde aquí. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo, mis hermanos queridos de distintas partes, de los confines del mundo también. Hay hermanos de Brasil que envían a través de las distintas redes, nos hacen llegar sus saludos, sus mensajes. La tengo a María desde la provincia de San Juan también. Fiel oyente a cada transmisión que realizamos, me dice buenas tardes, atenta a oír la palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor, acompañada, vale, Valenchu, ahí está la pequeña, un abrazo, un beso grande, pequeña Valenchu, gracias Señor, bendiciones, me dice María, un abrazo grande para toda la familia, para Leo, para Ailén, ahí esa pequeña hermosa, para Valentina también. Estamos haciendo un estudio panorámico, hemos comenzado el estudio semanal, la parashá, es la palabra hebrea para definir estudio semanal, porción de la escritura que vamos a compartir y que va desde el capítulo 26 hasta el capítulo 29 de Deuteronomio de Varines, el nombre hebreo que define a Deuteronomio, que son palabras, mandamientos, estatutos, leyes. ¿Para qué tanto? Para que te vaya bien, para que te vaya bien en la tierra, para que a la generación, esa generación nueva, la generación hebrea que está atenta a entrar a esa tierra prometida, esa tierra buena, ancha, espaciosa, que el Padre, que el Abba, que el Todopoderoso ha prometido al pueblo de Israel, al primogénito de todas las naciones de la tierra, Israel. Esa buena, ancha y espaciosa, que han pasado los años, han pasado el tiempo, pero el Padre, claro, no se ha olvidado, nunca se va a olvidar de las promesas que te ha entregado en algún momento de tu vida, las promesas que están establecidas en su palabra, en su Torá, en la Biblia. Claro, esa permanece y son amén, sí, amén en él. ¿En quién? En el Mesías, en Yeshua, se cumplen en lo que ha prometido. Él lo va a cumplir. La Biblia dice que él no es un hombre para mentir, ni él tampoco es hijo de hombre para ¿qué cosa? Para arrepentirse. Él lo dijo y él lo va a hacer, él lo va a cumplir. Entonces hoy vamos a compartir el capítulo 27. Hay un título acá, Reina Valera, dice una orden de escribir la ley, la Torá, el Pentateuco, lo que venimos leyendo, los mandamientos, las instrucciones, escribirlas ¿en qué? En piedras, sobre el monte de Ebal. Van a haber dos grupos bien diferenciados, las bendiciones por un lado y por el otro lado las maldiciones. Nadie quiere seguramente las maldiciones. Pero pastor, ¿por qué se producen las maldiciones? Claro, las maldiciones justamente por desobedecer. Te voy a leer primera de Juan capítulo 3 versículo 4, nos habla del pecado. Ahí tenemos el significado de la palabra pecado. El pecado es lo que provoca la maldición. La persona que no conoce las instrucciones, el manual del usuario, para no infringir, para no cometer un error, un pecado, porque el pecado va a traer aparejado, ¿qué cosa? La maldición para tu vida. Eso es feo. La maldición para tus hijos, peor. Para tus nietos, no. ¿Quién quiere eso? Nadie. Por eso la receta es la escritura. Por eso es que se ha gastado tanta tinta, papel y tanto para que te llegue a tu oído mensajes, prédicas, pastores a lo largo del mundo, las 24 horas del día, miles, millones de personas que están predicando, anunciando, porque los tiempos, hermanos, amigos, queridos, familia, van a ser, escuchá, cada vez más difíciles.
y es como un embudo, como un cuello de botella que cada vez se va afinando y va a ser más duro. Por eso la necesidad de volverse al Eterno, volver a casa como el hijo pródigo. ¿Qué es lo que experimentó el hijo pródigo? Hambre, escasez, miseria, desnudez, cuántas cosas. Pero él, claro, él sabía, él lo dijo, él lo pensó, ya sé lo que voy a hacer. Volviendo en sí, dice la Biblia, volviendo en sí, ya sé lo que voy a hacer. Voy a volver a casa y le voy a decir a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. La Biblia dice, la Biblia lo relata, que él no solamente lo pensó, sino que también lo hizo, lo puso en práctica. Pero lo sorprendente es que el padre ya estaba fuera, como esperando que su hijo vuelva. Es lo mismo, el Padre, el Creador nos espera, te está llamando, te está buscando para que vuelvas, porque los días van a ser, los días, la Biblia dice, son malos, los tiempos son difíciles, guerra, muerte, escasez, miseria, el amor de muchos se va a enfriar, la maldad se va a multiplicar, pero la buena noticia siempre hay una buena noticia. La buena noticia es que la gracia, el regalo, el don inmerecido para los hombres se va a manifestar y va a sobreabundar. Pero ¿para quiénes? Para aquellos que están atentos, como mi hermano Walter, que está atento, está QAP a escuchar la palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Acá está la definición del pecado. Lo que va a provocar las maldiciones. Escuchá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá. Acá dice la ley en Reina Valera, la palabra hebrea, la Biblia israelita, hebrea dice Torá. Lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos escudriñando, mandamientos, decretos, estatutos, juicios, leyes, etcétera, todas esas cosas, es la Torá, el conjunto. El Salmo 119, escuche, el Salmo 119, en el capítulo 119 de los Salmos, el versículo 160, dice la suma, la totalidad de tu palabra es verdad. Entonces, esa es la verdad, la suma de los mandamientos, de los estatutos, de la ley. Acá dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ahí está la definición, pues el pecado es infracción de la ley. Se comete pecado cuando se infringe una ley. Usted está expuesto a pagar una multa de tránsito cuando ha infringido justamente una ley de tránsito. Se ha expuesto, ha infringido, ha transgredido, ha ido mucho más allá en una osadía y ha atravesado tal vez un semáforo en rojo, tal vez no usó el cinturón de seguridad, tal vez no circuló con las luces bajas encendidas y está expuesto ¿a qué? A una multa, a una sanción. Lo mismo es en la palabra del Señor. El pecado es infracción, que usted no cumpla con las leyes, con los mandamientos. Eso lo expone a la maldición. Qué feo, qué triste. Eso es pecado, dice, es infracción a la ley. Y sabéis, sigue diciendo, 1 Juan capítulo 4, versículo 5, y sabéis que Él apareció. ¿Para qué apareció el Mesías? ¿Para qué vino? Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él lo dice: yo no he venido a abrogar, a cancelar, a invalidar. Mateo capítulo 5, 17. No piensen, no piensen que vine a invalidar, a cancelar, a derogar, a dejar sin efecto la Torá, los mandamientos, las instrucciones. No vine a cancelar ni a invalidar, vine a cumplir. Él mismo lo dice, Él apareció para quitar nuestros pecados. La Torá, la Biblia dice que si confesamos, confesión, cuando hay una disposición en nuestro corazón para confesar, no a un hombre, a Él, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9,
si confesamos a Dios, al Eterno, al Padre, encerrado ahí en tu habitación, en un lugar a solas, confesá tu pecado. Dice que si confesamos, Él es fiel y justo para perdonar, ¿qué cosa? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todo aquel que permanece en Él no peca. Claro, no puedo estar impregnado en la presencia, en la palabra del Señor, en la oración, en el ayuno, y voy a andar pecando deliberadamente. Tengo que respetar, tengo que cumplir, tengo que honrar lo que la Biblia dice. Si no, sería un hipócrita. Todo aquel que comete, que permanece en el perdón, no peca. Todo aquel que peca, escuche, todo aquel que peca no le ha visto. Todo aquel, claro, es, permítame el término, es un ignorante espiritual, porque al no conocer las instrucciones para retirar, ayer esta mañana, ayer fue, me junté, estuve conversando con un chico aquí en Carlos Paz y me dice, yo tengo el domicilio en Tanti. Le digo, pero vos vivís acá en Carlos Paz. Sí, tengo el domicilio en Tanti porque ahí voy y retiro el carnet de conducir, la licencia de conducir, porque es más rápido, más pronto, qué sé yo, voy ahí. Pero claro, ¿por qué tuve que rendir? Me decía todo, hay que un instructivo, un manual, hay que estudiarlo para ir y rendir porque no te lo van a dar así nomás. Entonces lo mismo en las cosas espirituales. Tenés que conocer qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer. ¿Qué es lo que va a provocar agradar a los hombres o agradarle a Dios, al Eterno? ¿Qué te parece? ¿Cuál será más provechosa? Todo aquel que peca, claro, no le ha visto ni le ha conocido. Eso es pecado y eso va a provocar, escuchá, maldición. Eso va a provocar que vayas para atrás en vez de ir avanzando, en vez de poder ver la bendición, en vez que las personas digan, es una tierra deseable, van a decir, qué lástima, qué mala persona, qué mal, todo le va mal, todo le sale mal, empobrecido, enfermo, triste, con las cosas rotas, etcétera, etcétera. Por eso la Biblia nos anima, nos alienta a hacer qué cosas obedientes, para que el mundo vea, el mundo crea. Ordenó Moisés, capítulo 27 de Deuteronomio. Le voy a dar la bienvenida a mi querido hermano Carlos. Carlos Gorosito desde Estancia Vieja, bendiciones, pastores amados. Saludo para todos mis hermanos. Estamos escuchando la palabra de Dios. Bendiciones, mi querido hermano Carlos Gorosito. Un abrazo grande establecido en Estancia Vieja para Silvia también, a quien saludamos y bendecimos desde este lugar. Muchas gracias por cada mensaje, por cada saludo. Ordenó Moisés, dice, con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis otra vez todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios, tu Elohim, te da, levantarás piedras grandes. Una vez que pasen ese río Jardén, el Jordán, que lo pasen ya rumbo en dirección a la tierra prometida, no hay caminos con pétalo de rosa. Van a tener que guerrear. El primer desafío es Jericó, es guerra. Van a ver los pueblos de los cananeos, 7 pueblos, nos habla la Torá, que van a oponer, ¿qué cosa? Resistencia. Pero la buena noticia es que Dios, Elohim, está con Israel y Él va abriendo puertas de bendición y Él ya lo prometió, lo tiene que entregar. Guardaréis, dice, todos los mandamientos que yo prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Yahweh tu Dios, tu Elohim, te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas
todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh, tu Dios, tu Elohim te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, claro, el Dios de tus padres te ha dicho. Una promesa, claro, que no queda desafectada, no queda cancelada, al contrario, sigue vigente porque Él lo ha prometido. Acá, fíjese si serán importantes, tan importantes son los mandamientos, las leyes, los estatutos, las declaraciones, los juicios del Padre, claro que son importantes. Por algo dice, apenas cruces el río, vas a buscar piedras grandes, bien grandes, la vas a blanquear con cal y vas a escribir ¿qué cosa? Los mandamientos, las instrucciones del Eterno para que te vaya bien. Escuche, y escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Yahweh tu Dios, tu Elohim, te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh Dios había dicho a tus padres. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal. Van a haber dos montes, dos elevaciones bien diferenciadas. Ebal, acá vemos una, ya vamos a ver cuál es la otra, ya la vamos a ver, que dice el monte de Ebal, que es el monte de las maldiciones. Es el monte de las maldiciones. Y las revocarás, dice con cal, y edificarás allí un altar a Yahweh tu Dios, tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Claro, tiene que ser piedras naturales, que no sean cortadas con algún metal, con hierro, nada de eso. Era un altar. ¿Se acuerda que alguien en el ranking de las personas, de los hombres, de los sadik, de los patriarcas, que mayores altares, mayor cantidad de altares hizo para el Eterno en agradecimiento por todas las cosas que recibía, por toda la benevolencia, por toda la misericordia que se derramaba, se manifestaba, era Abraham. Era una característica de un verdadero adorador, de levantar a dar altares. ¿Se acuerda Elías también? ¿Qué hizo Elías con el altar? Con esa guerra, con esa batalla con los profetas de Baal. Los profetas dicen que estuvieron toda la mañana, se sajaban ensangrentados, gritaban y danzaban, pero no había respuesta. Porque ese día va a quedar manifiesto que había un único, el único Dios verdadero de Israel. Ese es el que se manifestó cuando Elías, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Torá? Que ordenó, arregló su altar. De ahí tenemos que aprender nosotros que en este peregrinaje, que en esta vida también, nuestra vida, eso dice Romanos capítulo 12, debe ser un sacrificio santo, agradable, vivo, santo, agradable, que es el verdadero culto racional. Lo mejor que podemos hacer es ya no la necesidad de un animal, un cordero, un animal inocente, que esa sangre iba a pagar el precio, que las manos de ese pecador iban a ser impuestas, claro, y la imposición de las manos en ese animal para transferir el pecado de la persona a ese animal. No. Ahora Romanos capítulo 12 nos dice que nuestra vida debe ser un sacrificio vivo, santo y agradable, que es el verdadero culto racional. De piedras enteras edificarás el altar de Yahweh. Por eso decía que a veces debemos parar un poco la rotativa, debemos detenernos, debemos examinar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está el hogar, el matrimonio, cómo está la familia. Esas cosas son necesarias. ¿Para qué? Para que podamos, tal vez esté desordenado el altar, tal vez haya que arreglarlo, tal vez que haya que acomodar, tal vez que haya que sacar algunas cosas que impidan
el fluir de qué cosa, del espíritu, de las cosas espirituales en nuestra vida. Sigue diciendo, y sacrificarás, Deuteronomio de Barín, capítulo 27, 7, y sacrificarás ofrendas de paz. En el capítulo 6 dice, ofrecerás sobre el holocausto, y ofrecerás, dice, sobre el holocausto a Yahweh, al Eterno. Un holocausto es una ofrenda olá, dice la Biblia hebrea, ofrenda olá, holocausto, como vemos aquí en Reina Valera, que hace referencia a un animal, a una víctima, un toro, un buey, o un becerro, que va a ser consumido, escuche, en el altar, justamente, en el altar del holocausto, el altar que está con el fuego al rojo vivo, para consumir, para que ese animal suba como una ofrenda agradable a Dios, a Elohim. Holocausto es una ofrenda, se llama también de acercamiento, una ofrenda de elevación. Es cuando, claro, nos enseña que todo nuestro ser debe ser entregado, debe ser puesto en ese altar de adoración. Todo nuestro ser, no solamente una parte, todo nuestro ser, como Pablo dice en primera a los tesalonicenses, le dice presentando vuestro ser, dice todo vuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. ¿De qué forma? De una forma irreprensible. ¿Para qué cosa? Para la venida, para estar preparado para la venida de Cristo, del Mesías. Sacrificarás, dice, ofrenda de paz, versículo 7, y comerás allí y te alegrarás delante de Yahweh tu Dios, tu Elohim. Eso debe provocar, hermano, cuando hay obediencia en el corazón. Yo creo que la misma mente, claro, Romanos capítulo 1 del 19 en adelante habla que no podemos tener excusa para con Dios, para con el Eterno, que como que no hay Dios. El necio dice en su corazón no existe Dios. El que no tiene nada en la cabeza, dice la palabra original, una cabeza hueca, valga el término. Dice en su corazón no hay Dios, no existe. Pero claro, cuando la persona que ha experimentado su gran amor, el perdón, las promesas que en Él son amén, sí, se cumplen, en Él se cumplen, el tiempo de bienestar, la salvación del alma, el perdón de los pecados, la vida eterna, que nos promete a través de su palabra, ¿cómo no alegrarse? ¿Cómo no vivir una vida agradecido, una vida con acciones de gracia demostrándose primeramente en el corazón, en un corazón agradecido? Y escribirás, dice muy claramente, en las piedras todas, no dice algunas, las cosas buenas, las cosas lindas, no, dice todas las palabras de esta Torá, de esta ley, de esta instrucción, porque el pueblo la necesita, porque el hombre la necesita, la mujer, los niños, los ancianos la necesitan. Estaba establecido, lo hemos visto unos capítulos atrás, que aún los reyes, guarda, no importa que sea rey que tenga coronita, no, lo mismo tenía que escribir, tenía la responsabilidad de escribir un ejemplar de la Torá para sí mismo. Tenía que tomarse el tiempo para escribir la palabra, lo que están haciendo aquí el pueblo, lo que tiene que hacer el pueblo apenas ingrese a esa tierra buena, ancha y espaciosa. Moisés con los sacerdotes, levitas, habló, dice, a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Dios, tu Elohim. Oirás pues la voz de Yahweh tu Dios, tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿De dónde sacó Moisés? ¿Por qué se le ocurrió eso? No se le ocurrió ni lo sacó de ningún lado, ni nada de eso. Es instrucción, es Torá, es palabra que viene del cielo. Claro, Él es el representante.
es el responsable que tiene, claro, justamente ese trabajo, conducir al pueblo, ¿a dónde? A la vida, a la tierra prometida. Es una alegoría, es una figura del Mesías que nos lleva a la vida eterna. Le doy la bienvenida a mi querida hermana de Paso de los Libres, Ana Gómez. Me está diciendo bendiciones, pastor. Dios te colme de bendiciones. Un abrazo a la distancia, un abrazo grande a Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay, tierra de valientes. Ahí, queridos hermanos, el saludo para mi querido amigo el pastor Rafael Guiñazú del barrio 100 Viviendas, ahí establecido, luchando, batallando en las cosas del Señor. Un abrazo grande para todos los hermanos, familia Rolón, que hace mucho no los saludo, para Jesús Rolón, para toda la familia, para Luis, mi querido amigo, para Rita, para Rebe también, para toda la familia. Ana, Claudia, Patricia también, para César Nicolás Gile, un abrazo grande, establecida en Brasil. Y también para mi querida Gabriela Fernanda, también ahí, no sé por dónde anda, por Brasil, por Misiones, no sé. Un abrazo grande para toda la familia, para todos los hermanos y amigos establecidos en esa preciosa localidad a orillas del río Uruguay en la provincia de Corrientes. Oirás pues la voz de Yahweh, tu Dios, tu Elohim, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Claro, porque esa orden viene del mismo corazón del Padre, para que a ese pueblo le vaya bien. Para eso es, para que no pequen, como habíamos compartido recién, lo que es el pecado y lo que el hombre tiene que evitar. Digo hombre genéricamente. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Ahí está el monte de las bendiciones. Imagínese por un instante el escenario, imagínese dos montes, dos elevaciones, claro, en uno se van a encontrar de las 12 tribus. Dije 12 tribus, no hay 13, ni 14, ni 15. Son 12 las tribus de Israel. 6, un grupo de 6, van a estar por un lado y 6 de las otras tribus van a estar por el otro lado. Entonces, de los hijos de Jacob, de Israel, de los cuales se desprenden las tribus, claro, 6 van a ir por un lado, por el lado de las maldiciones. Y sabe que un punto que debemos destacar, reconocer, dice que las 6 tribus, a mí me llamó la atención cuando leía este comentario, dice que las 6 tribus que van al monte de la Ebal, al monte de las maldiciones, están compuestos por los hijos de las siervas, Silpa y Bilpa. Son, que eran siervas, que también, claro, Jacob, y que es Israel, va a tener hijos con ellos. Bueno, 6 de esas tribus van a ocupar el monte de las maldiciones, que es el monte Ebal, y 6 van a ir por el lado de Gerizim, que es el monte de la bendición, para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. ¿Dónde van a estar ellos? En el monte de Gerizim, en el monte de la bendición. Y estos estarán sobre el monte de Ebal para pronunciar la maldición. Rubén es el primogénito, ¿se acuerda? Pero ha sido descalificado porque ofendió al padre. Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Ellos van al monte direccionado a esa elevación, al monte de la maldición. Maldito, dice, y hablarán, dice, versículo 14, hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Quiere decir que iba a ser bien fuerte. Esa declaración, ese suceso, ese acontecimiento, claro, lo tiene que escuchar todo el pueblo, para que después no haya alguien que diga, a mí nadie me avisó,
A mí nadie me dijo, yo no escuché nada. Y hablarán, dicen los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciera escultura. Fíjese si no es importante esto. Escuche: maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición. Metal, una imagen para adorar, para postrarse, para arrodillarse, para peticionar ante esa imagen. El Salmo 112 creo que es el que dice que tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, no oyen. Isaías también, en Isaías 40, a esto lo nombra, que dice, claro, el peligro de que una persona corra tras la idolatría. Por eso la predicación de la palabra, por eso es necesario el conocimiento de la verdad. Y siempre lo decimos, es preferible herir a las personas con la verdad, con la palabra, y no matarlos con una mentira. Decirles, sí, seguí, está todo bien. No, porque no está bien. Acá dice, mire, la maldición: maldito el hombre que hiciera escultura, una imagen, o imagen. Escultura es una estatua, ahí está, una estatua. Hay gente que hace inmensas estatua o imagen de fundición, metal. Se hacen de metal, se hace de madera, se hace de yeso, de cualquier cosa. Abominación. Abominación, la palabra es asqueroso. La palabra abominación es detestable. Lo detesta Dios, el Eterno, el Padre, el Todopoderoso. Aquel hombre lo maldice. Hay una maldición latente. Aquel que hiciere, dice, escultura o imagen, como en los mandamientos, que los repetimos siempre, Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, porque Dios, Elohim, es un Dios celoso que visita la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hace rajamín, misericordias a millares de los que me aman. Dice: eso es abominación, asqueroso para el Padre, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá: amén. Que consideran, quiere decir, sí, Dios es fiel, están considerando, así sea, que aquel hombre que hiciera alguna imagen, que se postrara, que alguna escultura, sea maldito. ¿Sea qué cosa? Maldito. Todo el pueblo, ¿qué tenía que decir? Todo el pueblo responderá y dirá: amén. Así sea. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué dice el mandamiento? Dice honra. Es el primer, en Efesios dice, el primer mandamiento con promesa. Porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu recurso, con todos. Pero el primer mandamiento que trae una promesa es el honrar. Escuche: honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ahí viene la promesa, para que tus días sean largos sobre la tierra, para que seas prosperado en todas las cosas y para que todo te vaya bien. ¿Cuál es la receta? Honrar al padre y a la madre. Mucha gente dice: no los perdono, ni ya han muerto, pero ni muertos los perdono. Lo he escuchado a personas decir, y claro, están heridas, hay una herida en el corazón, y esa herida, esa ira, ese enojo, esa maldad, ¿qué va a provocar? Un estancamiento en la persona. Que esa ira, enojo, esa actitud impide el fluir de las cosas espirituales. Por eso justamente, porque no obedecen. Maldito, dice, otra, están profiriendo las maldiciones. El que deshonrare a su padre o a su madre. Todo el pueblo dirá amén. Estamos de acuerdo. Maldito, dice, el que redujere el límite de su prójimo, y todo dirá amén. El respeto, acuérdese que el mandamiento, el Mesías en algún momento dijo: mire,
amar a Dios, a Elohim, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que yo deseo para mi vida, para mi casa, para mi matrimonio, claro, se lo tengo que desear a los otros. No puedo ser envidioso, no puedo ser egoísta, no puedo ser egocentrista, que es una característica principal de los hombres, escuche bien, de los hombres en los tiempos postreros. Y no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta que en la actualidad ese es un gran problema. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Fíjese, y dirá todo el pueblo, amén. A esa persona que haga una persona no vidente, un ciego, lo va a llevar, en vez de llevarlo por el buen camino, lo lleva y lo hace caer en un pozo. ¿Te parece que está bueno? Está mal. Pero espiritualmente también, escuche, también puede ser esto aplicable a un ciego que está guiando a otro ciego. Esto lo enseñó el Mesías. Pero referente a qué cosa, a las cosas espirituales, que si yo soy un ciego espiritual, no tengo conocimiento, a mí se me ocurre, yo creo que la Biblia tendría, y lo enseño así, soy un ciego y estoy guiando a otra persona a que caiga en el error. Ahí es maldita la persona. Por ejemplo, que se enseñar una doctrina, una enseñanza, o que yo mismo sea un artífice de idolatría, una persona que lleva a otros a la idolatría, hermano, eso es, acá la Torá lo dice, no lo digo yo, maldito el que hiciere errar al ciego. Promocionar un viaje, estaba pensando, a una deidad, entre comillas, algo que han creado por ahí, o a un hombre que ha sido un hombre común y corriente y que el pueblo lo ha exaltado y han creado un ídolo. Y yo llevar y ser partícipe, acá dice, el que errara al ciego en su camino. Claro, un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero acá dice que a ese que hiciera errar el camino será como maldito. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Que sea maldito. El pueblo estaba de acuerdo, el pueblo estaba certificando. Estamos en el monte de las maldiciones. ¿Cuándo una persona iba a ser maldita? Claro, todos estos en común sabe que tiene que están infringiendo qué cosa, la ley, la Torá, los mandamientos. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió, dice, el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Son leyes, son mandamientos que están establecidas en la Torá y que tienen su respectivo castigo. Maldito, dice, el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo. Son mandamientos. Levítico 18:23 está este mandamiento. Eso se llama zoofilia, pecados sexuales con animales. Acá está prohibido. Es que está prohibido. El Eterno ha prohibido y dice el que se ayuntare con cualquier bestia. Relaciones sexuales con animales. Está prohibido y tiene un castigo. Será como maldito. Maldito. Sean filmados. Hay videos por ahí que los puede visitar, encontrar seguramente si lo busca en la web, de grupos que bajo el efecto de un narcótico, de un psicofármaco, del alcohol, no sé, han hecho ese tipo como a modo jocoso, chistoso, no sé, pero abusar de animales. Maldito. Acá la Torá lo dice, será maldito el que se ayuntare, se uniere. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Fíjese, todas son leyes que ya están dadas, hay 613 leyes, ahí está. 613 leyes que se desprenden dentro de los 10 mandamientos.
dentro de esas 613 leyes, hay leyes que están relacionadas, claro, al ciudadano, al individuo. Hay leyes que están disponibles para el sacerdocio, para los levitas, para el santuario, los diezmos, las ofrendas, las primicias, para la tierra, cómo debía descansar, cómo se debía cultivar, la ropa que se debía vestir. Claro, pero no es que todas las 613 leyes van a estar aplicables a tu vida, a mi vida. Claro, nosotros debemos considerar las leyes, acá honrar al padre y la madre, por ejemplo, esa está para todo el mundo. No solamente para los judíos, para los hebreos, para los pastores, no, para todo el mundo. Entonces, claro, cuando empezás a buscar, se hace más leve la carga, no las 613 leyes, sino lo que a vos te corresponde, lo que el Ruaj, el Espíritu, te diga, lo que la Torá diga que tenés que cumplir, cumplilo. ¿Para qué? Para que no infrinjas la ley, la Torá, y estés expuesto a qué cosa, a un castigo, a una maldición. Esa es la receta. Acá está la receta. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dirá a todo el pueblo amén. La violencia, y dice ocultamente, claro, sin que se dé cuenta, lo haga herir a las personas. Hemos visto casos, claro, que públicamente se hiere, se castiga, hasta se llega a matar públicamente, filmados por distintas cámaras y cuantas cosas. La violencia, la ira, el enojo, el matar, todas esas cosas están prohibidas por la Torá, porque es un Dios de amor, sí es un Dios de amor, pero es un Dios también que tiene fuego, y fuego consumidor, y dice la Biblia, dice la Torá, que no tendrá por inocente a quién, al culpable. Hay un legislador, hay un soberano que legisla todas las leyes del universo, de la tierra y de tu vida, de mi vida también. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Un juez, una persona, una autoridad, dice maldito el que recibiere soborno, dinero, para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Consideramos que está bajo maldición esa persona por quitar la vida cuando la Torá dice no matarás. Entonces, y termina acá el 26, estamos terminando el capítulo 27 de Deuteronomio de Barín, en el versículo 26, dice maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas. O sea, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare, el que diga, yo no, ni leerla, no me interesa, no me asusta, no creo, no son aplicables, es en otro tiempo, no existe Dios, no hay luz, qué sé yo, cualquier cosa, cualquier excusa. Esa persona, dice aquí, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Decir, yo hoy estoy escuchando, sé que no es un juego, sé que hay una vida espiritual detrás de esto, sé que hay consecuencias. Acá estamos viendo las maldiciones, mañana vamos a ver cuáles son las bendiciones por la obediencia, qué es lo que provoca la bendición. Hasta aquí las maldiciones, para que veas, para que sepas, para que recibas y confirme. Dice maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén, así sea, que se haga. Entonces, así estamos aprendiendo, ahí vamos animándonos, vamos profundizando en cada estudio semanal. Yo creo que eso debe pasar de la persona, ir profundizando y meditar en la palabra. El Salmo 1 lo dice, bienaventurado, dichoso, doblemente feliz el varón que medita en la ley, dice, en la Torá,
en esto que estamos compartiendo nosotros, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Dice, será como un árbol, hay una alegoría, una comparación, será como un árbol plantado a orillas de corrientes de agua, que su hoja está siempre verde, da su fruto a su tiempo y todo lo que hace será prosperado. ¿Quién no va a querer vivir mucho tiempo, tener salud, ser prosperado en todas las cosas, financieramente, económicamente, en la salud, en los planes, en los proyectos, etcétera, etcétera? O la maldición, ¿qué querés? Claro, la bendición, todos queremos la bendición. Hasta aquí nomás, un abrazo grande, muchísimas gracias por compartir cada transmisión que realizamos, por no dejarme solo. Ahí estamos. Mañana, claro, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor. Shalom. Alejen y Tov. Una buena semana para todos mis ajinas, Hayot, hermanos y hermanas. Shalom, alejen.